Hola chicos, bienvenidos a otra cápsula educativa. Esto lo van a ver tanto por Instagram como en mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy pertinente porque si le damos aplicabilidad de manera integrativa, tomando en cuenta la nutrición, el estilo de vida, un estilo de vida antiinflamatorio, con la práctica de actividad física, con la modulación del estrés y con muchas otras estrategias o herramientas terapéuticas, pues podemos salirle adelante, podemos evitar la reincidencia, el malestar que produce o los posibles efectos colaterales que pueda traer. Vamos a hablar acerca del herpes, el tema por el cual ustedes votaron. El herpes es un virus, ¿okay? Un virus normalmente sistémico, el cual tiene varios nombres o tiene varios subtipos. Por ejemplo, el más común es el herpes simple o virus de tipo herpes tipo 1, que es el que normalmente vemos en boca, en nariz, incluso por dentro de la boca, o sea, en la mucosa oral. Luego tenemos el herpes tipo 2, que es el que se presenta más en los órganos sexuales, tanto femenino como masculino. Y luego tenemos el también bastante conocido varicela zoster, varicela que se presenta más que todo en niños, y el herpes zoster que se da en etapas adultas, adultos mayores, 50 años en adelante. Es muy raro que esto ocurra o que sea reincidente, ¿ok? Y bueno, de allí se derivan otros subtipos, como por ejemplo el Epstein-Barr, que está muy relacionado con la mononucleosis o la enfermedad del beso. También tenemos el citomegalovirus, muy relacionado con la hepatitis, ¿ok? Pero bueno, estos últimos no los vamos a desarrollar en este video, vamos a hablar de los que son más comunes, que es el tipo 1, el tipo 2 y el zoster. Me preguntan demasiado por esto, que qué pueden hacer para que no aparezca. De hecho, en mi consulta presencial y de manera muy repetida en mujeres, vemos reincidencias de herpes genital y mucha reincidencia del herpes labial y a nivel de nariz, con sus molestias y que bueno, obviamente son muy coincidenciales con otras sintomatología, y vamos a hablar acerca de eso. El hecho de que este herpes suceda o no, bueno, obviamente circunstancias dadas, incompetencias del sistema inmunológico, la exposición al virus como tal. Por ejemplo, el de la varicela es muy común de niño. Normalmente cuando le daba a tu hermano o a tu vecino o a tu amigo, tus padres te ponían para que te expusieras al virus y ya pasaras por eso y crearas inmunidad y esa cicatriz inmunológica para que más adelante no te diese. Cuando no te da, en mi caso nosotros nos expusimos a muchos primos que los dio. A mí nunca me dio varicela, no sé si me vacunaron para eso, no recuerdo, y no me ha dado de adulto, pero en adultos cuando da la varicela, bueno, ocurre con mayores efectos secundarios, con inflamación de nervios, más ardor, mucha fiebre, muchas más lesiones. Y si el adulto está más inflamado, con un sistema inmunológico incompetente, con un estilo de vida proinflamatorio, esto puede dejar secuelas inclusive nerviosas y neurológicas en otros órganos, y es lo que se debe evitar. Y es posible que más adelante, si no se corrige el sistema interno, el sistema endógeno, y no se trabaja la microbiota, el intestino, pueda aparecer como el herpes zóster, que es el que aparece a nivel del tórax, que le dicen en mi país, por ejemplo, la culebrilla, que supuestamente puede llevar a la muerte a ciertas personas. Eso no es así, pero sí puede traer, por ejemplo, inflamaciones de nervios, como el trigémino, por ejemplo, y generar parestesis o ¿cómo se llama esto? Parálisis, entre otras cosas, compromiso en el ojo, compromisos en el oído, y bueno, que tengan que someterse a otro tipo de tratamientos, como por ejemplo la lírica, que a mí no me gusta, para desinflamar. Y la recuperación es más tediosa
y el cuerpo queda como más vulnerable, ¿ok? Pero por ejemplo en el caso del herpes de tipo 1 y el tipo 2, que es mucho más visible, más recurrente, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y por ejemplo, todo el tratamiento integrativo parte de mejorar el entorno intestinal. Recuerden que en el intestino recae del 70 al 80% del sistema inmunológico. Y el entrenamiento de nuestro sistema inmunológico depende de nuestra microbiota, que también la mayoría está allí. Entonces, si tenemos un intestino no hiperpermeable, íntegro, con un buen microbioma intestinal, un buen ecosistema intestinal, vamos a tener un sistema inmunológico más competente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a través de la alimentación, a través de una alimentación antiinflamatoria, quitando todos los alimentos que agreden al intestino, como gluten, caseína, lectinas, en muchas ocasiones solanáceas, alimentos procesados, edulcorantes, alcohol, tabaco, bueno, como les dije, alimento procesado, el uso indiscriminado de medicamentos, antibióticos que no son prescritos y que no son necesarios, entre otros medicamentos como los corticoides, por ejemplo. ¿Qué más? Esto es algo muy importante porque en la reincidencia de virus, o sea, que se activen, que estén dormidos y que se activen nuevamente, por ejemplo, incide mucho el control del estrés. Y el control del estrés, recuerden que viene desde muchas áreas, puede ser estrés emocional, cambios bruscos hormonales, caídas de hormonas o cambios hormonales bruscos como por ejemplo en el embarazo, en la lactancia, en el caso de la mujer, en donde hay irregularidades en cuanto a la producción de estrógeno con respecto a la progesterona en la etapa fértil. Esto hace que haya proliferación o activación de virus, como por ejemplo el herpes, y por supuesto otras patologías de base, como por ejemplo personas que ya estén inmunocomprometidas, donde ya hay por ejemplo enfermedades autoinmunes de base, Hashimoto, aunque el Hashimoto está muy relacionado, por ejemplo, con el Epstein-Barr o el citomegalovirus, lupus, artritis reumatoidea, pero también cuando hay uso indiscriminado de corticoides por enfermedades inflamatorias o cuando quieren inmunosuprimir a un paciente porque hay enfermedades autoinmunes como por ejemplo lupus. Un efecto secundario de todo esto puede ser que haya una reincidencia viral en herpes tipo 1, herpes tipo 2, inclusive zóster más adelante. Cuando por ejemplo hay picos de cortisol crónicos sostenidos en el tiempo, recordando que bien sea de manera endógena o exógena, cuando hay mucho cortisol en el torrente sanguíneo, hay inmunosupresión, hay incompetencia del sistema inmunológico. Entonces no nos defendemos de la misma manera. Entonces esto puede ocurrir y nos damos cuenta porque hay gripes recurrentes, alergias recurrentes. Esto habla de este tipo de respuestas, inflamaciones recurrentes, por ejemplo amigdalitis recurrentes, inflamación de ganglios. Y normalmente cuando ocurre una gripe de estas quebrantahuesos que te dejan en la cama o amigdalitis a repetición, ¿cómo termina la enfermedad? Aparece el fuego labial o el herpes labial o el herpes acá, o se reactiva el herpes genital, o de repente, por ejemplo, a las mujeres cuando les va a venir la regla les sale, no todo el tiempo, pero les sale un herpes labial, y eso sucede cuando el conteo de estrógeno es más elevado con respecto al de progesterona, de repente porque han aumentado el porcentaje de grasa o el funcionamiento hepático no es correcto o los niveles de cortisol han aumentado. O sea, hay muchas condiciones que hacen que esto sea, o que nuestro intestino no esté trabajando de la manera adecuada o la integridad del intestino no esté cuidada, ¿ok? Ante la incidencia del herpes,
entendiendo que, por ejemplo, cuando aparece la clínica del herpes, o sea, la lesión, las ulceritas, que son como vesículas llenas de agua, que pueden arder, picar, que pueden producir fiebre, malestar, ardor, pueden dejar manchas, pueden dejar ronchas. En ese momento que está activa, eso puede durar de 7 días hasta 15 o 20 días. La fase, vamos a decir, aguda o clínica. Pero para transmitirlo o pegarlo puede ser desde el mes y medio hasta 10 meses. O sea, es la fase como que se puede transmitir el virus. Obviamente a través de un beso, el contacto sexual, la saliva o la agüita que bota o el pus que pueda botar las vesiculitas, se puede transmitir el virus fácilmente de un individuo a otro. Hay personas que no tienen síntomas pero tienen el virus y lo transmiten, así que no se enteran, pero por eso es bueno tener la información, ¿ok? Ante esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, el abordaje es integrativo. Cuando la sintomatología es muy aguda, obviamente se tienen que utilizar antivirales como el famoso aciclovir, de la manera adecuada y prescrito por un médico, pero se tiene que trabajar de manera integrativa, se tiene que recuperar la integridad del intestino, mejorar la microbiota, la alimentación tiene que ser la adecuada para poder proteger ese intestino, ¿ok? Ya lo mencionamos al principio, pero también hay muchos principios activos que se pueden utilizar, como por ejemplo terapias de ozono vía endovenosa o intrarrectal, que trabaja a nivel sistémico, por ejemplo. Si hay herpes genital, puede ser con insuflaciones vaginales, por ejemplo. Luego, combinado con megadosis de vitamina C, se pueden hacer sueros también con glutatión, con ácido alfa-lipoico, que son dos antioxidantes súper potentes, con vitamina C, con inmunomoduladores como el selenio, por ejemplo, como el zinc. Hay que también trabajar con suplementación con vitamina D, porque la vitamina D es inmunomoduladora. También hay que chequearla para ver cómo está en sangre. Hay ciertos marcadores que se pueden evaluar, como la proteína C reactiva ultrasensible, que es un marcador inflamatorio sistémico, la ferritina, cómo están los niveles de vitamina B12, de folato, que estas vitaminas participan en el proceso de metilación que hace el hígado, que es cómo se modula la expresión genética en el cuerpo. Esto es muy importante, ver cómo está la hematología completa, el conteo de glóbulos blancos, glóbulos rojos, etc. Todo esto es importante evaluarlo para saber cómo se va a trabajar. A nivel tópico, a mí me gusta mucho utilizar aceites esenciales como el aceite, ¿cómo se llama? El aceite de árbol de té, o el té de árbol, no recuerdo cómo es que se llama, el aceite esencial de orégano, el aceite de coco, que es antibactericida, antifungicida, antiviral. Se utiliza el té verde, se utiliza el té de orégano, se utiliza también la hierba luisa, que es antiviral, sobre todo la hierba luisa es muy antiviral. Para secar, el aloe vera, que se conoce como la sábila, por ejemplo, es muy útil. Y vuelvo y repito, de manera integrativa esto se puede trabajar, pero sobre todo modular el estrés. El funcionamiento de la cápsula adrenal también es importante, porque se puede controlar la parte de alimentación, el ejercicio, se pueden utilizar suplementos, pero de repente, si no se modula la parte emocional, no estamos haciendo nada. Entonces, bueno, chicos, yo espero que esta información para ustedes haya sido de mucha utilidad, que lo compartan, que tomen sus anotaciones. Recuerden que esto va a estar forever and ever en mi canal de YouTube, pues, donde les invito a que vayan y se suscriban, apoyen el contenido. Les mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo por esta vía.